Galileo Galilei, el genio silenciado por la Iglesia. Galileo fue sin duda uno de los mayores genios de su época. Matemático, ingeniero, astrónomo y físico. Considerado como el padre de la ciencia moderna. Fue el primero en utilizar el telescopio para fines astronómicos, estudió a detalle el movimiento de los cuerpos y sentó las bases de lo que hoy conoceríamos como el método científico. No obstante, su vida dedicada a la ciencia también estuvo marcada por una conflictiva relación con la Iglesia Católica, pues sus descubrimientos, y en especial su postura a favor del modelo heliocéntrico de Copérnico, lo llevarían a ser procesado por herejía y posteriormente condenado a la censura eclesiástica. Galileo nació el 15 de febrero de 1564 en la ciudad de Pisa, en el Gran Ducado de Toscana. Su padre, Vincenzo Galilei, fue músico y un compositor bastante reconocido, y su madre, Giulia Amanati, provenía de una familia toscana de buena posición. Desde temprana edad, Galileo mostró una gran curiosidad por los fenómenos naturales y una habilidad especial para la observación. En 1574, su familia se trasladó a Florencia, donde recibió la educación básica en el monasterio de Vallombrosa. En 1581, ingresó a la Universidad de Pisa, inicialmente para estudiar medicina, siguiendo el deseo de su padre. Sin embargo, Galileo no mostró mayor interés por la medicina, y en cambio, quedó fascinado por las matemáticas y la filosofía natural de Aristóteles, la cual dominaba el pensamiento científico de la época. Un episodio que se convertiría en una de las leyendas más populares sobre su juventud, ocurrió en la Catedral de Pisa. Se dice que, mientras observaba la oscilación de una lámpara colgante, Galileo notó que el tiempo que tardaba en oscilar no dependía de la amplitud del movimiento ni de la masa del péndulo, sino de la longitud de la cuerda. Este descubrimiento lo llevó a formular la ley del isocronismo pendular, principio que posteriormente sería utilizado para el desarrollo de los relojes de péndulo. Como era de esperarse, Galileo terminó por abandonar los estudios de medicina y comenzó a dedicarse a las matemáticas bajo la tutela de Ostilio Ricci, un matemático de la corte de Toscana. En 1589, gracias a su creciente reputación, fue nombrado catedrático de matemáticas en la Universidad de Pisa. Durante su estancia en esta institución, llevó a cabo algunos de sus primeros experimentos sobre el movimiento de los cuerpos, en los cuales desafió la física aristotélica, que sostenía que los objetos más pesados caían más rápido que los más livianos. Se cuenta que realizó su famoso experimento desde la torre inclinada de Pisa, donde dejó caer simultáneamente objetos de diferente peso para demostrar que ambos alcanzaban el suelo al mismo tiempo. Aunque la veracidad de este experimento sigue siendo tema de discusión, lo que sí está documentado es que Galileo demostró con rigor matemático que la velocidad de caída libre no depende del peso del objeto. Pese a su brillantez, Galileo entró en conflicto con muchos de sus colegas, quienes todavía defendían las enseñanzas de Aristóteles como la verdad absoluta, lo que le llevó, en 1592, a perder su puesto como académico. Sin embargo, pronto encontraría una mejor oportunidad en la Universidad de Padua. Aquí, Galileo encontraría el lugar ideal para realizar sus primeros grandes descubrimientos. En Padua, Galileo inició una de las etapas más productivas de su vida, impartiendo cursos sobre mecánica, geometría y astronomía. Fue en este periodo cuando comenzó a desarrollar sus primeras investigaciones sistemáticas sobre la caída de los cuerpos, la resistencia de los materiales y el movimiento parabólico, principios que más tarde serían fundamentales en la física clásica. También empezó a construir instrumentos científicos como el compás geométrico y militar, diseñado para cálculos balísticos y de ingeniería, lo que le permitió ganarse el favor del ejército de Venecia. Durante esta época, Galileo mantuvo una relación con Marina Gamba, con quien tuvo 3 hijos fuera del matrimonio: Virginia, Livia y Vincenzo. Debido a que sus hijas no podían casarse por su estatus de ilegitimidad, Galileo decidió enviarlas a un convento, donde su hija Virginia adoptó el nombre de Sor María Celeste. Esta relación padre-hija sería crucial en los últimos años de su vida, pues María Celeste
mantuvo correspondencia con él durante décadas. Así pues, al finalizar el año 1592, Galileo se encontraba en una posición estable y reconocida en el mundo académico. Sin embargo, aún no había alcanzado la fama que lo inmortalizaría en la historia de la ciencia. Su salto definitivo a la grandeza ocurriría en la siguiente década, cuando sus investigaciones lo llevarían a posar su mirada en un lugar insospechado: el cielo y los astros. Tras su llegada a la Universidad de Padua en 1592, Galileo encontró el entorno propicio para el desarrollo de sus nuevas ideas. Durante los siguientes 18 años, Galileo llevó a cabo investigaciones que revolucionarían el conocimiento sobre el movimiento, la mecánica y la astronomía. Fue en esta época cuando consolidó su método experimental, basado en la observación rigurosa y el uso de modelos matemáticos para describir los fenómenos naturales. Su prestigio como profesor creció rápidamente, atrayendo estudiantes de toda Europa que acudían especialmente para asistir a sus tan afamadas conferencias. El 9 de octubre de 1604 ocurriría un evento trascendental para el pensamiento de Galileo. La repentina aparición de una supernova en el cielo llevó al genio a cuestionarse la supuesta inmutabilidad de los cielos. Hasta ese momento, la concepción dominante del universo seguía siendo la aristotélica, donde los planetas y las estrellas se movían en órbitas esféricas alrededor de la Tierra. Sin embargo, el fenómeno ocurrido en 1604 se encargó de poner en duda dicha creencia. Galileo analizó la supernova y concluyó que no podía tratarse de un evento atmosférico, como habían sugerido algunos astrónomos de la época, sino que se trataba de un fenómeno particular que debía tener su origen en el mismo cosmos. Este hallazgo fortaleció su convicción de que la visión aristotélica estaba equivocada y que la astronomía necesitaba una nueva y mejor forma de interpretación. El momento decisivo en su carrera ocurrió en 1609, cuando Galileo tuvo conocimiento de un invento desarrollado en los Países Bajos: el telescopio. Aunque el artefacto había sido diseñado originalmente para fines militares y comerciales, Galileo encontró en este invento una enorme utilidad para la astronomía. Basándose en descripciones básicas, construyó su propia versión mejorada del telescopio y comenzó a observar el cielo con una precisión nunca antes vista. Fue el primero en apuntar el telescopio hacia la Luna, donde descubrió que su superficie no era lisa ni perfecta, sino montañosa y llena de cráteres, lo que contradecía la idea aristotélica de que los cuerpos celestes eran esferas perfectas. En enero de 1610, Galileo dirigió su telescopio hacia Júpiter y realizó uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la astronomía: la existencia de 4 lunas orbitando alrededor del planeta. Estas lunas, que Galileo llamó satélites mediceos, en honor a la familia Medici, demostraban que no todos los cuerpos celestes giraban alrededor de la Tierra, desafiando el modelo geocéntrico tradicional. Además, sus observaciones de Venus mostraron que el planeta tenía fases similares a las de la Luna, algo que solo podía explicarse si Venus orbitaba alrededor del Sol y no de la Tierra. Este descubrimiento proporcionaba una prueba crucial a favor del modelo heliocéntrico que Copérnico ya había propuesto en el año 1543. En marzo de 1610, Galileo publicó sus hallazgos en un pequeño libro titulado Sidereus Nuncius, el mensajero de las estrellas, el cual causó un gran impacto en toda Europa. La obra no solo describía sus observaciones telescópicas, sino que también proponía una nueva forma de hacer ciencia. El éxito de su obra consolidó a Galileo como el científico más influyente de su tiempo, pero al mismo tiempo lo situó en medio de una controversia creciente y problemática. Su reputación se elevó rápidamente y poco después fue nombrado matemático y filósofo de la corte de los Medici en Florencia. Este prestigioso cargo le otorgaría estabilidad económica y reconocimiento, pero del mismo modo lo acercaba peligrosamente a la esfera eclesiástica, un ambiente donde sus ideas resultarían cada vez más incómodas.
A estas alturas, la fama y el prestigio de Galileo eran incuestionables en toda Europa. Sin embargo, sus descubrimientos no solo captaron la atención de los intelectuales, sino que también despertaron el interés de la Iglesia, que comenzaba a voltear la mirada hacia su nueva concepción del cosmos. Sus observaciones con el telescopio, especialmente las lunas de Júpiter y las fases de Venus, ofrecían pruebas contundentes a favor del modelo heliocéntrico de Copérnico, lo que desafiaba el sistema geocéntrico de Ptolomeo, el cual estaba respaldado por la Iglesia Católica. Durante siglos, la doctrina cristiana había asumido que la Tierra era el centro del universo, una visión basada en interpretaciones literales de las Escrituras y en la filosofía aristotélica, que consideraba los cielos inmutables y perfectos. Los hallazgos de Galileo contradecían directamente esta visión y abrían la posibilidad de que la Tierra fuera solo un planeta más en el vasto cosmos, una idea que algunos teólogos consideraban herética. A pesar de los crecientes rumores en su contra, Galileo se había ganado la estima de algunos clérigos y académicos que reconocían el valor de sus observaciones. Sin embargo, en 1616, la controversia se intensificó cuando el cardenal Bellarmino, uno de los principales teólogos de la Iglesia, declaró que la teoría heliocéntrica no podía conciliarse con las Sagradas Escrituras. En ese mismo año, la Iglesia emitió un decreto oficial prohibiendo la enseñanza del heliocentrismo, argumentando que esta teoría era contraria a la fe cristiana. Galileo fue llamado a Roma y recibió la advertencia formal para dejar de enseñar la teoría copernicana, aunque fueron bastante permisivos, pues se le permitió seguir estudiándola en privado como una simple hipótesis matemática. Durante los siguientes años, Galileo intentó evitar el conflicto directo con la Iglesia, pero las pruebas eran irrefutables y el modelo heliocéntrico parecía ser el correcto. En 1621, con el ascenso del Papa Gregorio XV, la tensión era todavía evidente, lo que llevó a Galileo a continuar sus investigaciones en privado. Sin embargo, todo pareció cambiar en 1623 con la elección de Urbano VIII, un antiguo admirador y simpatizante de su trabajo, quien le otorgó mayor libertad para discutir sus ideas. Creyendo contar con el respaldo directo del Papa, Galileo publicó en 1632 su más controvertido libro, Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo. Esta obra, escrita en forma de una conversación entre tres personajes, presentaba los argumentos del geocentrismo y el heliocentrismo, pero de una manera que hacía evidente la superioridad del modelo copernicano. Galileo puso en boca de Simplicio, el personaje que defendía el sistema geocéntrico, los argumentos más débiles y ridículos, mientras que los personajes que apoyaban el heliocentrismo expresaban razonamientos más sólidos y convincentes. Aunque Galileo afirmaba que su intención era simplemente presentar un debate intelectual, el tono burlesco con el que ridiculizaba a los defensores del geocentrismo fue interpretado por muchos como una ofensa al propio Papa Urbano VIII. La reacción no se hizo esperar, y apenas unos meses después de la publicación del diálogo, Galileo fue denunciado ante la Inquisición y citado a comparecer en Roma. En 1633, a sus 69 años, Galileo emprendió el viaje hacia la capital, consciente de que enfrentaba un juicio que ponía en riesgo su propia vida. Acusado de desobedecer la prohibición del juicio anterior en 1616 y de promover una doctrina contraria a la fe, este proceso judicial se convirtió en un episodio emblemático de la historia, donde se vio claramente esa lucha encarnizada que siempre existió entre la ciencia y la religión. Durante los interrogatorios, Galileo intentó defenderse, alegando que nunca había afirmado categóricamente que el heliocentrismo era verdadero, sino que solo lo había presentado como una posibilidad. Sin embargo, las autoridades eclesiásticas consideraron que su libro mostraba una intención clara de socavar la doctrina eclesiástica. En junio de 1633, la Inquisición lo declaró culpable de vehemente sospecha de herejía y lo obligó a retractarse públicamente de sus ideas. Según se dice, después de pronunciar su enmienda a favor de la Iglesia,
Galileo habría susurrado la famosa frase «Eppur si muove». Y sin embargo, se mueve, en referencia al movimiento de la Tierra. Aunque no hay pruebas fehacientes de que realmente lo haya dicho, la expresión se convirtió en un símbolo de resistencia, donde la razón entraba en conflicto directo con la imposición de la autoridad. En este caso, la imposición de la Iglesia Católica. Galileo había mantenido una grata y cercana relación con varias autoridades eclesiásticas y también contaba con el apoyo de ciertas figuras influyentes del país. Este estatus del que gozaba fue lo que quizás le permitió evitar una pena más severa. Sin embargo, esta vez, la Iglesia no sería tan condescendiente como en el pasado, y como castigo, se le sentenció a un arresto domiciliario de por vida, y su diálogo fue incluido en el índice de libros prohibidos de la Iglesia, donde permanecería por más de 2 siglos. La condena marcó el ocaso de su carrera, dejando su prestigio gravemente deteriorado y poniéndole un punto final a su vida pública. Después de su juicio, en 1633, Galileo fue trasladado a una residencia en Siena, bajo la vigilancia del arzobispo Ascanio Piccolomini, quien le ofreció cierta comodidad en su confinamiento. Sin embargo, la Inquisición pronto determinó que incluso esta situación era demasiado indulgente y ordenó que Galileo fuera trasladado a su casa en Arcetri, cerca de Florencia, donde pasaría el resto de su vida en estricta reclusión. A pesar de haber sido condenado, nunca dejó de trabajar en sus investigaciones. Aunque se le prohibió enseñar y publicar, con la ayuda de algunos discípulos, logró completar su obra más importante en el campo de la mecánica, discursos y demostraciones matemáticas en torno a 2 nuevas ciencias. Publicada en 1638 en los Países Bajos para evitar la censura de la Iglesia. Esta obra consolidó los principios de la cinemática y la resistencia de materiales, sentando las bases para la física moderna y anticipando las leyes del movimiento que más tarde formularía Newton. Aquí es donde Galileo formalizaría sus estudios sobre la caída de los cuerpos y el movimiento parabólico de los proyectiles. Demostró que los objetos en caída libre aceleran a una razón constante, refutando la teoría aristotélica que sostenía que los cuerpos más pesados caían más rápido que los ligeros. También introdujo el concepto de inercia, argumentando que un objeto en movimiento continuará en movimiento a menos que una fuerza externa actúe sobre él, un principio que se convertiría en la primera ley de Newton. Otro de sus hallazgos fundamentales fue su estudio sobre el movimiento pendular, que había comenzado en su juventud al observar la oscilación de una lámpara en la Catedral de Pisa. En sus últimos años, Galileo exploró más a fondo este fenómeno, sentando las bases para el desarrollo del reloj de péndulo, que siglos después revolucionaría la medición del tiempo. No obstante, la reclusión y el confinamiento harían estragos en su salud. En 1638, perdió completamente la vista debido a una enfermedad ocular. Aún así, continuó dictando sus clases a los pocos discípulos que le quedaban, en particular a Vincenzo Viviani y Evangelista Torricelli, quienes posteriormente se forjarían un nombre propio en la ciencia. El 8 de enero de 1642, Galileo murió en su casa a los 77 años, tras una larga enfermedad. Sus estudiantes querían que se le rindieran los honores fúnebres acorde a su legado, pero debido a la condena de la Iglesia, solo se le permitió un entierro discreto en la capilla de la familia Medici en Florencia, y no fue hasta un siglo después que sus restos fueron trasladados a un mausoleo más digno en la Basílica de Santa Croce. A pesar de su condena, de la censura por parte de la Iglesia y de haber pasado los últimos años de su vida en confinamiento, el impacto de Galileo en la ciencia es incuestionable. Su método, basado en la observación y la experimentación rigurosa, se convirtió en el pilar fundamental del pensamiento científico moderno. Su tratado sobre mecánica y cinemática, discursos y demostraciones matemáticas en torno a 2 nuevas ciencias, influenció en gran medida a genios de la talla de René Descartes, Blaise Pascal y del mismo Isaac Newton, quien más tarde
lo citaría como una de sus principales influencias para formular las leyes del movimiento y la gravitación universal. A pesar de su prohibición oficial, el heliocentrismo continuó ganando adeptos en los círculos científicos. La mejora en los telescopios y el desarrollo de la física newtoniana confirmaron lo que Galileo había sostenido. La Tierra no era el centro del universo, sino un planeta más en un vasto sistema regido por leyes matemáticas. Con el paso del tiempo, su legado se hizo cada vez más evidente, y su figura fue finalmente reconocida como lo que en verdad fue, un genio visionario, atrapado en una época marcada por un control absoluto de la Iglesia y sus dogmas. No obstante, la Iglesia Católica, aunque tardó varios siglos, terminó por reconocer sus errores. En 1718, permitió la publicación de algunas de las obras de Galileo que habían sido prohibidas, y en 1744 eliminó Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo del índice de libros prohibidos. En 1822, casi 2 siglos después de la muerte de Galileo, el Papa Pío VII autorizó formalmente la enseñanza del sistema heliocéntrico como un hecho científico. En el año de 1979, el Papa Juan Pablo II ordenó una revisión del caso Galileo, reconociendo la importancia del científico en la historia del pensamiento humano. Y finalmente, en 1992, la Iglesia admitió oficialmente que el juicio contra Galileo había sido un error, y el pontífice expresó su pesar por la condena que había sufrido. Aunque este reconocimiento llegó más de 3 siglos tarde, marcó el cierre de una de las controversias más emblemáticas de la historia, donde la razón terminó por imponerse sobre la visión dogmática de la Iglesia. Hoy, Galileo es considerado el padre de la ciencia moderna. Su nombre está presente en la astronomía, la física y la exploración espacial. La sonda Galileo de la NASA, lanzada en 1989, exploró Júpiter y sus lunas, los mismos cuerpos celestes que descubrió con su telescopio en 1610. Numerosos cráteres lunares y asteroides llevan su nombre, y sus ideas son admiradas y celebradas en museos y universidades de todo el mundo. En una época en la que nadie se hubiese atrevido a cuestionar a la Iglesia y sus sagradas escrituras, emergió la figura de un genio, un hombre brillante que antepuso la evidencia sobre la superstición, el conocimiento sobre la creencia, la razón sobre la ignorancia, y cuyo legado quedaría inmortalizado en la historia de la humanidad. Aunque censurado y aislado por sus convicciones, Galileo es sin duda la máxima encarnación de la verdad. Una verdad que, por más que se intente ocultar, siempre terminará por imponerse. Ya sabes, si te ha gustado el contenido, dale me gusta y suscríbete. Conmigo será hasta el próximo video.